que el fallo está en realidad condenando justamente a ese país por no haber cumplido con el tratado. Dice que el gobierno uruguayo se pone a acatar el fallo adverso del Tribunal de La Haya. Esto lo dice el sitio del periódico El Observador de Montevideo, y que buscaría alguna forma de entablar un diálogo distinto con Argentina, buscando restablecer las relaciones cordiales que evidentemente en algún sentido lo señalamos esto durante la transmisión. Las relaciones son cordiales, sobre todo en el último tiempo, supuesto. Son cordiales, como previendo precisamente que iba a pasar esto. Decir, cordiales, ¿no? Pero algo frías, ¿no? Digamos, ¿a vos te parecen que son frías? A mí me parece que sí, que en algunos planos esto impidió que se avanzara en otros aspectos que tienen que ver con la integración económica. Pero desde la llegada de Mujica no vos solo en sentís... la integración física por el tema del puente cerrado, ¿no? Pero vos sentís desde la llegada de Mujica que esto continúa así, ¿no? Hay algunas señales, pero evidentemente llevarlo a la práctica no resulta fácil con este conflicto de por medio. De todas formas, creo que el fallo tiene un elemento... A ver... Discúlpame, Raúl, vamos a escuchar ya mismo a la embajadora Susana Ruiz Cerruti. Desde La Haya, la embajadora que llevó adelante la presentación argentina. Es un dato importante de aquí, al estatuto de aquí a futuro. De aquí... teniendo en cuenta la posibilidad de la instalación de una nueva pastera por parte del vecino país. El Uruguay no va a poder llevar adelante ningún proyecto como el de ENSE o el de Botnia o el puerto de Botnia sin someterse al Estatuto del Río Uruguay. O sea, el cumplimiento de las disposiciones procesales del Estatuto ha sido declarado por la Corte absolutamente fundamental para el objetivo del Estatuto, que es proteger el río Uruguay en materia de contaminación. O sea, nuevos proyectos unilaterales e inconsultos no va a poder haber. Esa es la conclusión más importante que podemos sacar de esta sentencia. ¿Qué actitud va a tomar el gobierno argentino respecto a los activistas de Gualeguaychú que estaban esperando quizás otra solución? Me gustaría saber primero que nada cómo ha tomado la gente de Gualeguaychú el resultado de esta sentencia que acabamos de escuchar. No quisiera avanzar sobre este punto porque me gustaría saber las reacciones primero. Pero son 3 años de ocupación de un puente, de obstaculizar un puente. Ese tema no está en la Corte. Ustedes no han oído una palabra sobre el corte de rutas en la sentencia de la Corte, de modo que es una pregunta que yo preferiría no tener que contestar porque me obliga a especular sobre el futuro, sobre un tema que no es de nuestra competencia, ni de la nuestra como delegación argentina, ni de la Corte. Por eso insisto, la Corte no se ha pronunciado, no ha dicho una palabra sobre ese tema. Doctora, la Corte no dio lugar a las indemnizaciones que pedía la Argentina. ¿Para ustedes la satisfacción que invoca la Corte es suficiente? Lo que la Corte ha dicho sobre la conducta del Uruguay para nosotros es de una enorme importancia. La Corte ha criticado la conducta del Uruguay. Ha dicho que se ha apartado, que no ha cumplido un tratado que nos rige desde el año 1975. Un tratado en el que hemos sido pioneros los dos países y del cual nunca debimos habernos apartado. Yo creo que en este momento esto le va a hacer mucho bien a la relación bilateral. Esto nos va a llevar a volver a trabajar juntos, a volver a cooperar en el río Uruguay y a volver a cumplir con todas las disposiciones del Estatuto, que justamente el incumplimiento del Uruguay es lo que nos ha traído la Corte. ¿Estás ahí, Raúl? Vamos a hacer... A ver si puedo salir. Sí, por favor. Si pudiera mandarle en todo caso un mensaje a la gente de Gualeguaychú, es lo que acabamos de escuchar. Es decir, la decisión de la Corte sobre el juicio que ha expresado sobre la conducta del Uruguay, violatoria del Estatuto, significa que la lucha de ellos por el no a las papeleras se ha visto reflejado en esta sentencia. Lo que quería preguntarle, pasando 4 años de toda la audiencia y todo lo que fue este litigio en La Haya, ¿valió la pena recurrir a un tribunal de Naciones Unidas para llegar a esta conclusión? La Argentina recurrió a este Tribunal de Naciones Unidas, que es el Tribunal de Naciones Unidas, porque es un órgano de Naciones Unidas, en función de lo que las dos partes, el Uruguay y la Argentina, acordamos en los años 70. Uruguay y Argentina han puesto a la Corte Internacional de Justicia como el sistema de solución de controversias, tanto para el Estatuto del Río Uruguay como para el Tratado del Río de la Plata. Todo problema que tengamos de interpretación de un tratado bilateral de esas características, digo el Estatuto o el Tratado del Río de la Plata, en última instancia, si no se resuelve por negociación, que es el caso de lo que nos ha ocurrido con las papeleras, tiene que ser traído a la Corte. No hay otra fórmula, porque es lo que hemos acordado las dos partes. Tenía sentido, lo que hemos venido aquí a hacer
obtener una reafirmación de la vigencia del estatuto, porque había sido violado. Y ustedes escucharon a la Corte que nos ha reconocido eso. De ahora en más, volvemos satisfechos porque el estatuto ha salido fortalecido, está más vigorizado por la sentencia de la Corte. Está claro que no había negociación, la posición de Uruguay era con puentes bloqueados no se negocia. No tiene nada que ver, no estamos hablando de esas negociaciones. Lo que el Uruguay no llevó adelante con la buena fe que debió haber llevado, y la Corte lo acaba de decir, fueron las negociaciones del año 2005 para la solución de esta controversia. En ese entonces no había corte de ruta, pero había violaciones del Uruguay al estatuto. Es a esas negociaciones a las que se refería la Corte. Muchas gracias, buena vuelta. ¿Están pidiendo para salir en vivo? ¿Con ella? Sí, con ella o para hacer. ¿Y por qué no mandamos esto? Sí, no, ya. ¿Se podrá salir? Bien, escuchábamos a la embajadora Susana Ruiz Cerruti, de una larga trayectoria diplomática, y haciendo referencia justamente, dándole valor al fallo de la Corte en tanto y en cuanto ratifica que no se respetó el tratado y que a partir de ahora debería realmente respetarse, y pone un freno hacia adelante ante la posibilidad de que se instalen otras pasteras. Sí.